Ser podcast. Asurbanipal mandó a sus súbditos a buscar tablillas cuneiformes en los archivos y las escuelas de los templos babilonios. Luego, sus escribientes los copiaban meticulosamente y catalogaban algunas de las 20.000 tablillas que existían, y luego las colocaban en lo que se convirtió en la primera biblioteca del mundo. De toda la colección, Asurbanipal valoraba especialmente los más de 300 textos que, según él, predecían el futuro. Asurbanipal no era solo un hombre culto, sino también un líder militar. Bajo su mandato, el imperio asirio controló todo Oriente Próximo, la tierra más grande jamás gobernada bajo mandato asirio. Pero después de la muerte de Asurbanipal, en el 627 a.C., se lanzarán nuevos ataques contra el imperio asirio. Comenzamos un nuevo bloque de Ser Historia. Me encanta el tema del que vamos a tratar. Todos los que me siguen, tanto en la labor aquí de Ser Historia como fuera de ella, saben que yo soy egiptólogo, egiptoloco, y siempre he defendido tener un conocimiento muy amplio de todo lo que hubo alrededor de la cultura del Valle del Nilo para poder precisamente entenderla de forma correcta, ¿no? Esta es la razón por la que yo desde muy niño, aparte de leer muchos libros de Egipto, también leía muchos libros de Mesopotamia, ¿no? Empecé con Dioses, tumbas y sabios de C.V. Ceram y empecé a profundizar con otros autores, otras historias, para tener pues eso, una base, ¿no? Por lo menos una base. Y esto es lo que ha hecho que me haya enamorado, ¿no? He tenido la oportunidad de visitar Irán, de algunos lugares de Mesopotamia y bueno, pues es una cultura, es un mundo, es una región que me fascina. Precisamente escuchábamos ahora un fragmento de un documental de televisión sobre Asurbanipal, hablando de esa historia de Mesopotamia, de los orígenes al imperio asirio, en donde se nos hablaba de la biblioteca famosa de Asurbanipal en ese siglo VII a.C., un referente cultural que para nosotros nos hace viajar no solamente a ese siglo VII antes de nuestra era, sino también al siglo XIX, que es cuando fue descubierta en época moderna. En los próximos minutos queríamos hablar con Jordi Vidal. Él es asiriólogo, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Barcelona y acaba de publicar un libro fascinante que yo recomiendo a todos desde aquí, El descubrimiento de Asiria, publicado por Nun, un sello de la editorial Almuzara, en donde nos habla de la historia de ese redescubrimiento de esta cultura en Mesopotamia. Jordi Vidal, bienvenido a Ser Historia. Hola, muchas gracias. ¿Podemos decir que fue la Biblia quien dio ese pistoletazo de salida para que muchos comenzaran a investigar, a buscar huellas de culturas antiguas en Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Mesopotamia, lo que hoy es Irán, Irak, Siria, esa región de Oriente Próximo? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, el mundo asirio solo se recuerda gracias a los textos del Antiguo Testamento y algunas referencias vagas y genéricas que encontramos en los autores clásicos, pero sin lugar a dudas el principal factor que motivó el interés ya desde la Edad Media por conocer el mundo asirio es la Biblia, el Antiguo Testamento. Uh-huh. Estamos en una Europa, esta Europa del XIX, una Europa tensa, con algunos conflictos. Francia, lo que era antiguamente Alemania, el Imperio Austrohúngaro, pues tenían sus cuitas, ¿no? que decimos, sus problemas, pero también luego había cierta colaboración, ¿no? Sobre todo entre algunos arqueólogos y entre algunos proto-asiriólogos, ¿no? Recuerdo yo las aventuras de Paul Émile Botta y esa relación más o menos cordial que tenía con Henry Layard, el británico. Todo eso ayudó a empezar a difundir, a conocer el mundo de la asiriología, el mundo de Mesopotamia. Sí, de hecho, es como dices, es muy interesante notar que, si bien a nivel político había tensiones, por suerte, desde el punto de vista académico, todo esto quedó bastante al margen. Y efectivamente, Botta, no me atrevería a decir que era amigo, pero sí que tenía una relación muy cordial
con Layard. Layard lo fue a ver, lo visitaba, y entre los dos ha conservado correspondencia donde intercambian ideas, se plantean dudas que le surgen a los dos en sus excavaciones, y de hecho en buena medida son los trabajos de Botta los que inspiran a Layard después a iniciar él sus propias excavaciones y dar el paso definitivo a la creación de la asiriología y del estudio científico del mundo mesopotámico, que es posterior al de Egipto, que ya se venía desarrollando desde antes. La historia de Layard es alucinante, ¿no? Él tenía que ir a Ceilán con rollos de su familia, él era abogado, con rollos de las compañías del té, y dijo, yo no quiero eso, a mí me mola más estar aquí en Irak, me voy a quedar aquí, y ahí se quedó, ¿no? Luego hay una historia muy bonita, muy poca gente sabe, que estuvo unos años de embajador en España, aquí en Madrid. Quizás una de las metas, tanto de este inglés como de Paul-Émile Botta, el francés, era encontrar Nínive, ¿no? Nínive era quizás esa referencia bíblica más importante del mundo antiguo. Desde luego, los dos buscaban Nínive, los dos afirmaron encontrar Nínive, aunque lo cierto es que solo uno de ellos la encontró. Es decir, Botta empieza a excavar en 1842 en Kuyunji, que es una de las partes de Nínive, pero abandona las excavaciones porque no encuentra nada interesante. Y se va a excavar 16 kilómetros al norte, que es donde está el yacimiento de Khorsabat, encuentra una gran capital y decide que también es Nínive. Entonces, de hecho, cuando publica sus trabajos, los publica como los monumentos de Nínive. Y Layard hará lo mismo. Layard en el 45 empezará a excavar en Kuyunjik y también afirmará haber descubierto Nínive. Pasa que en su caso sí que fue correcto, sí que la descubrió, pero sin lugar a dudas Nínive era la joya de la corona, era lo que realmente llamaba la atención a estos primeros arqueólogos diplomáticos. Hay que pensar que todo aquello que se descubrió en aquel momento, y lo podemos ver en el Museo Británico, en el Louvre, yo hace un par de meses estuve en Nueva York, en el Metropolitan, y el disgusto que me llevé, Jordi, cuando me dijeron que las salas de Mesopotamia estaban cerradas, digo, no te lo puedes imaginar, ¿eh? O sea, yo estuve trabajando en las salas de Egipto y tal, y pregunto, ¿y dónde estaba aquí toda la Mesopotamia? Que había aquí unos Gudea de Lagas preciosos y unos Lamasu y tal. Me dice, no, las tenemos cerradas. Yo, ¿qué dices? Y bueno, pues llevan ya un año y pico, 2 cerradas, no lo sabía, no lo había mirado, pero bueno, me llevé un gran disgusto. Muchos de estos materiales en primer momento llegaron con ese atractivo de la estética, ¿no? Ahora hablaremos un poco del mundo asirio, esa brutalidad, esos relieves tan impactantes, pero faltaba una herramienta que era conocer, ¿no?, lo que decían esos textos, lo que algunos decían que eran pisadas de gallina, ¿no? La escritura cuneiforme. Hay anécdotas muy divertidas en ese sentido. El desciframiento del cuneiforme por Rawlinson y otros que estuvieron trabajando alrededor fue un antes y un después, ¿no?, en el conocimiento del mundo mesopotámico y en concreto de Asiria. Por supuesto. Es que sin ese desciframiento, todo lo que sabíamos de Mesopotamia es lo que decían los enemigos o aquellos que ni tan siquiera habían conocido aquellas civilizaciones. Los enemigos me refiero a la Biblia, claro. La Biblia es la historia de Israel que en buena medida se opone a la historia asiria. Por lo tanto, el retrato que hacen de los asirios es muy negativo. Y después los autores clásicos, claro, no escriben mucho después de que haya desaparecido Asiria. Por lo tanto, era una civilización que desconocíamos a partir de sus propias palabras, y solo el desciframiento de Rawlinson, de Hincks, de Oppert es el que permite, pues por fin, poder estudiar aquellas civilizaciones a partir de sus propias palabras y no de lo que otros dijeron de ellos. Porque claro, corrígeme si me equivoco, lo estaba pensando ahora escuchándote, cuando hablamos de fuentes egipcias, decimos, bueno, por lo menos en egiptología tenemos, hay muchas referencias en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y sobre todo Heródoto, Plinio, Estrabón, pero ¿qué fuentes había más allá de la Biblia que hablaran de esa antigüedad del mundo asirio? Sí, pues más allá de la Biblia es eso, autores clásicos. Heródoto, por ejemplo, hace una descripción de Babilonia. Pasa que hace una descripción de Babilonia un poco fantasiosa. De hecho, existe la duda entre los propios expertos sobre si realmente Heródoto visitó Babilonia o no la visitó.
entre otras cosas porque, por ejemplo, cuando describe el Zigurat de Babilonia, la famosa Torre de Babel, pues le pone un piso más del que en realidad tenía, lo cual lleva a suponer o a sospechar que realmente no la visitó nunca. Y después tenemos pues más autores clásicos, pero todavía más tardíos. Por ejemplo, Jenofonte también nos habla, Estrabón, pero claro, son autores muy, muy posteriores a la desaparición de las civilizaciones clásicas de Mesopotamia. Y por lo tanto la imagen que nos dan es una imagen a menudo distorsionada. Hay un ejemplo muy típico de esto, que es el de los famosos jardines colgantes de Babilonia, que también se refieren a ellos los autores clásicos. Pues bien, en realidad hoy estamos prácticamente seguros de que estos jardines colgantes en realidad estaban en Nínive y fueron los autores clásicos que confundieron las dos ciudades y se los atribuyeron a Babilonia. Por lo tanto, claro, son fuentes escasas y no siempre fiables. Es una historia fascinante, ¿no? Que poco a poco, con ese desciframiento de la escritura cuneiforme, ahora me dirás en qué año fue, porque no lo recuerdo ahora, en el siglo XIX, pero abrió un poco el tarro de las esencias, al igual que hizo Champollion con el jeroglífico en 1822, con el desciframiento de la escritura cuneiforme. Que bueno, en egipcio el jeroglífico es una sola lengua, pero el cuneiforme era para diferentes lenguas, estaba el acadio, el sumerio, ¿no? el babilonio, corrígeme también si me equivoco, yo que muchas veces hablo ahí de memoria y de haber leído muchísimas cosas desde niño, por eso que decía, con mucho interés, pero debió de ser más complicado, ¿no? Sí, el cuneiforme mesopotámico, porque después ahí existe el cuneiforme persa, el cuneiforme ugarítico, que son otros sistemas de escritura. Consideramos que se está descifrado definitivamente en el 1857, cuando la Sociedad Asiática de Londres organiza una especie de concurso entre 4 asiriólogos para certificar si realmente han procedido al desciframiento o no. Entonces, en aquella fecha, a los 4 científicos, que son Oppert, Hincks, Rawlinson y Fox Talbot, les entrega una inscripción que se acaba de descubrir para que la traduzcan. Los 4 hacen una traducción más o menos idéntica y entonces se determina que efectivamente sí que se ha producido el desciframiento del cuneiforme. Pero como apuntas, fue un desciframiento largo y complejo. No solo porque se escriban diferentes lenguas a partir de esa escritura, sino porque es un sistema de escritura extraordinariamente complejo. De hecho, el elemento más polémico era la polifonía de los signos, es decir, que un signo cuneiforme se puede leer de diferentes formas en función del contexto, lo cual dificulta muchísimo la comprensión de los textos. Por lo tanto, fue un proceso que duró más de una década el poder traducir el cuneiforme, a pesar de que existían, como en el caso de la Piedra Rosetta, existían textos bilingües y trilingües, pero todo y así fue un proceso muy largo y difícil. Yo recuerdo que hace como 20 y pico años me compré una gramática de cuneiforme, es que esto es muy friki, ¿eh? No recuerdo el autor, lo dejé por imposible al poco, era una portada de color naranja y el autor era español y me suena que era un sacerdote. Jiménez Zamudio debe ser. Pues sí, la de Jiménez Zamudio, sí, efectivamente, sí. Y era algo realmente complicadísimo. Yo sé un poquito de jeroglífico, he estudiado y sigo estudiando y haciendo cosas y tal, pero eso me parecía absolutamente marciano, ¿no? Y lo que hace que todos vosotros tengáis muchísimo mérito a la hora de enfrentaros a este tipo de textos que precisamente lo escuchábamos en el corte del principio. Esa biblioteca de Surbanipal marca un poco también el antes y el después del conocimiento de una cultura absolutamente única, ¿eh? Siempre se hablaba pues de esa cultura quizás un poco más violenta como el mundo asirio, etcétera, pero vemos que realmente los textos nos hablan de una cultura muy sofisticada, muy elegante, muy humana, ¿no es así? Sí, por supuesto. Los textos cuneiformes, por ejemplo, los que mencionabais en la entrada de la biblioteca de Surbanipal, claro, abarcan un rango de géneros muy, muy amplio. Y allí encontramos de todo. Encontramos literatura, poesía, textos sapienciales, encontramos cartas, textos terapéuticos. Es decir, es verdad que a nivel popular la imagen que se tiene de los asirios es esa imagen de unos guerreros violentos, un tanto bárbaros, pero lo cierto es que si vamos más allá y de esa superficie, vemos que es una civilización compleja, rica, interesante, y que ha hecho aportaciones muy significativas en diferentes ámbitos de la historia de la humanidad.
¿Cómo se tomó en la Europa y en la América de entonces, más allá de Mesopotamia, de Irak, de Irán, de Siria, del sur de Turquía, el conocimiento que empezaba a surgir, ¿no?, de estas culturas, ¿no? Imagino que empezarían a buscar de forma desaforada esos paralelos, ¿no?, con la Biblia. Yo no sé si los encontraron o no los encontraron. ¿Cómo fue esa primera lectura de textos? Encontraron esos paralelos y a veces los inventaron. También. Sí. Como apuntas, claro, es que lo que más llamaba la atención era la proximidad con el mundo bíblico. De hecho, los primeros capítulos del Génesis se ambientan en Mesopotamia. Por lo tanto, era inevitable que las excavaciones, el descubrimiento arqueológico de aquella región, pues llamara la atención de los estudiosos del mundo bíblico. Y sí, lo que comentábamos antes, uno de los textos que más polémica e interés generó fue el descubrimiento de una versión acadia del diluvio, que la descubrió George Smith y que, claro, generó un interés enorme porque sacó a la luz una versión del diluvio prácticamente idéntica a la que encontramos en Génesis 6.9, la famosa historia de Noé y su arca, pero ambientada en Mesopotamia, con unos protagonistas distintos y mucho más antigua, lo cual, claro, supuso un auténtico antes y después en el estudio del mundo bíblico, porque quedaba demostrado que muchas de las historias de la Biblia, no solo el diluvio, en realidad eran historias tomadas de la tradición literaria y mitológica de Mesopotamia. Es curioso, ¿no? Imagino también los problemas que había con franciscanos, con otras órdenes, de buscar fechas, ¿no?, cronologías absolutas, y que estos textos pudieran dar la vuelta totalmente a lo que se creía hasta entonces, sí, ¿no? Y peligraba, ¿no?, las bases de la Iglesia. Desde el punto de vista estético, el mundo asirio también es muy atractivo. Son figuras barbadas, las de los hombres, con esas barbas rizadas, esa musculatura en brazos, piernas, escenas violentas, ¿no?, también no solamente del trato de enemigos, sino también de cacerías, ¿no?, de leones, que son las famosas escenas que vemos en el Museo Británico. ¿Cómo se percibió ese arte tan brutal en aquella época, ¿no? Porque es cierto que es un arte elegante, pero al mismo tiempo tiene esa brutalidad que puede herir la sensibilidad de más de uno, ¿no? Sí, desde luego. De hecho, es interesante, y eso lo publico en el libro Las cartas de Bota, donde él explica, ¿no?, tanto sorprendido, no sé si decir horrorizado, pero sorprendido cuando empieza a describir según qué escenas, ¿no?, donde aparece, pues eso, imágenes que nosotros asociamos con la política del terror asirio, imágenes de decapitaciones, de gente a la que se le arranca la piel a tiras, etcétera, etcétera. Es decir, sí, es un arte que con mínimo determinados relieves, pues llama mucho la atención en este sentido. Sobre cómo se recibió, podríamos decir que hubo dos posturas. Hubo una postura donde se valoró mucho las características estéticas de ese arte y generó una auténtica asiriofilia, ¿no?, con imitaciones, fabricación de joyas con ese arte, etcétera. Pero después también existió otra corriente que denunció ese arte como un arte bárbaro, muy alejado de los cánones estéticos del arte clásico. Y de hecho hay una carta muy interesante de Rawlinson, el propio Rawlinson, el que descifró el cuneiforme, diciendo, bueno, está bien, es interesante lo que estamos encontrando, pero claro, no tiene nada que ver con las estatuas de los autores clásicos. Es un arte de una calidad muy, muy inferior. Por lo tanto, se produjo esta doble visión: los que lo admiraban profundamente porque era un arte nuevo, y aquellos que lo criticaban por considerarlo inferior al arte clásico, incluso al arte egipcio. Bueno, todo ello es relativo, ¿no? O sea, en el sentido de que marca un poco la propia identidad de un pueblo, ¿no? Yo creo que es todo relativo, y además, pues con la influencia, imagino que cuando empezaron a venir piezas, sobre todo, y no solamente grandes relieves, sino joyas, empezaría quizás a cambiar también un poco esa percepción, ¿no? Sí, no, claro, eso fue una tendencia, determinados historiadores del arte más académicos lo veían de esa forma, pero como dices tú, a medida que se va conociendo y se va difundiendo ese arte, logra mucha más aceptación. De hecho, hay un caso muy interesante que es el del pintor Joan Miró, que era un apasionado del arte mesopotámico, le encantaba, coleccionaba reproducciones de ese arte y se consideraba inspirado por ese arte, consideraba que contenía una verdad estética superior a la de otras tradiciones. Por lo tanto, sí, hubo gente que
que lo admiro profundamente. Ya como última pregunta, es a lo mejor te choca que te haga esto, ¿no? O sea, seguro que estarás harto, al igual que yo, con los famosos alienígenas que a mí me traen frito ya. O sea, el mundo de los... Yo recuerdo una entrevista aquí hace años con Federico Lara Peinado, a quien le tengo muchísimo cariño. Sí. Dice, pero a mí no me preguntes de los Anunnakis y todas esas cosas. Y digo, ¿cómo se toma el mundo de la siriología? Esto yo me lo tomo a chufla porque, claro, yo creo que la realidad es mucho más bonita, mucho más hermosa y esas traducciones de Zecharia Sitchin hablando de cohetes, pero ¿de dónde se saca aquí donde pone cohete, por favor? Yo no soy asiriólogo, puedo hablar de lo egipcio, ¿no? Y los textos egipcios donde dice que habla de cohetes, o relieves o pinturas donde dice que son de cohetes, es no tener ni pajolera idea de cómo se interpreta una pintura, ¿no? Ver la posición de los objetos en esa perspectiva que ellos tenían. O sea, vamos, ni idea, ¿no? ¿Cómo os tomáis los asiriólogos toda esta cascada, ¿no? Que en la última década ha surgido, pues con todo ello? Sí, es que como dices tú, básicamente es cansancio. Porque, claro, y además ahora con el desarrollo de las redes sociales, los podcasts, etcétera, todavía es peor, porque a raíz de la publicación del libro, si te contara yo la de gente que me ha escrito de supuestos podcasts para entrevistarme y comentar el tema de los aliens, etcétera, claro, es que es desesperante. Y no solo eso, sino que a mí me sorprende que incluso en la universidad a veces me llegan alumnos preguntándome sobre el tema. Ya no se trata de frikis, se trata de gente que se está formando para ser académicos, pues también están muy influidos por esta pseudociencia que afecta mucho a la egiptología, pero también a nosotros. El tema de los Anunnaki es realmente cansino. Mira, hace unas semanas falleció Erich von Däniken. Fue el pionero de todo esto. Yo tengo que reconocer, ¿no?, que yo he leído absolutamente todo de Däniken, de Sitchin. Yo era un entusiasta y cuando yo critico es porque lo he leído. O sea, no, yo conozco los dos. Hay gente que me ha dicho, no, pues que estás en dos lados. No, yo estoy donde estoy, pero puedo opinar porque he leído las dos vertientes, ¿no? Y de Däniken, por ejemplo, yo no me creía absolutamente nada, pero tengo que reconocerle que gracias a él me abrió los ojos para prestar la atención sobre elementos no solamente de Egipto, de Mesopotamia, de Malta, de Isla de Pascua, que eran culturas y civilizaciones que de otra forma quizás por desgracia no hubiera tenido contacto con ellas. No es la mejor manera, pero es lo que es una visión personal, ¿no? Con Zecharia Sitchin no estoy tan de acuerdo, no soy tan entusiasta. A mí me parece un embaucador. Däniken también era un embaucador, pero bueno, todo ello marca ahí un poco esas tendencias. Pues, no, es que como fenómeno antropológico son interesantes, pero no como fenómeno académico. Yo lo estudio y me interesa desde el punto de vista antropológico, porque yo creo que es una nueva religión. En definitiva, es una nueva religión. Cuando el cristianismo, el judaísmo, el islam empiezan ahí a decaer, tienes que creer en cosas nuevas. Y da igual lo que tú les cuentes, lo que tú les digas, que se ha demostrado con esto y tal. No, ellos, pues sigue pensando que Jesús caminó por las aguas del mar de Galilea, síguelo, y ya está. O sea, es una nueva religión, Totalmente, sí. Bueno, pues Jordi Vidal, autor de este libro, El descubrimiento de Asiria, publicado en la colección Nun, este sello de Almuzara. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.